la mesa de mujeres. Ya están en cabina Lourdes Encinas y Janet Arrizón y Lourdes Encinas, y Selena Quintanilla, a sugerencia de Lourdes. La trajimos, Sí. La quisimos traer porque mañana, de no haber sido por Yolanda Saldívar, mañana Selena estaría cumpliendo 52 años, el día de mañana. Entonces, pero además yo siempre he encuadrado el asesinato de Selena dentro de todos esos sucesos que iniciaron en el 94 en México, sucesos y asesinatos de muy alto impacto, y el de ella fue como el último de esos acontecimientos. Ya en el 95, pero veníamos arrastrando cosas así, entonces por eso yo siempre la relaciono con esa época. Sí, empezó como Posadas, parte del contexto, ¿no? Sí. Con Posadas, ¿no? Sí, un poquito antes sería lo de Posadas. Pues, bueno, fue poquito antes lo de Posadas, luego Luis Donaldo, luego Ruiz Massieu. En marzo Luis Donaldo, en septiembre Ruiz Massieu. En marzo Selena. Sí. Más todo lo que derivó de esas cosas. Sí, el fallo de la Corte Interamericana, que no de la Comisión como pensaría Adán Augusto. Sí, porque hay una gran diferencia entre lo que la Comisión te hace como recomendación y la sentencia que te hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva oficiosa y arraigo. Sí, yo creo que ya dio un muy buen adelanto Marcos Pérez Esquer sobre este tema hace ratito, y destacando la importancia de por qué México tiene que acatar una fallo de la Corte Interamericana en sus manos. Me pareció esa explicación muy buena. Y nosotros queremos abonar en ese sentido de la importancia que tiene para los derechos humanos de México, de las personas en México, que no exista la prisión preventiva oficiosa. Ya lo hemos comentado aquí. Eso es prácticamente que te detengan para después averiguar si eres culpable o no. Y en esa investigación pueden pasar años y años y años, y tienes a la gente en la cárcel sin saber si es culpable o no. Y después de eso, no hay mecanismos para reparar el daño que se les causó. Como en este caso, de 17 años. De 17 años. Revisando estadísticas del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal del INEGI. Al cierre del 2021 había 42.1 personas privadas de la libertad en México sin sentencia. Y el 52.9% de ese universo son mujeres. Ese es el impacto. Y estamos hablando de 92,000 personas. Son muchas personas en el país que están en la cárcel sin saber si son culpables o no. Pero además son cifras que han ido en aumento. Del 2020 al 2021, la cifra aumentó un 7%. Y en el caso de Sonora, estamos hablando de un 24% de personas privadas de su libertad sin sentencia. No más que aquí la tendencia, si se revierte, son mucho más los hombres que las mujeres. Y hablamos de 2,400 personas. Es un problema destructor como el serrucho. Corta cuando va para allá, de ida, cuando detienes a alguien sin tener las pruebas, sin tener ninguno de los elementos para poderlo acusar o sentenciar, y corta de regreso cuando los centros de readaptación social son las escuelas del crimen. Así es. Y que el 85% de los delitos del fuero común vienen de centros de readaptación social. Es decir, es un círculo destructivo totalmente este tema. Por eso es oportuna la resolución de la Corte. Por supuesto, y hay que darle el valor que tiene el proceso de impartición de justicia en la prevención misma de los delitos, porque al final el no lograr restituir o reparar los daños de las víctimas al tiempo que se violan sistémicamente los derechos de las personas imputadas o las personas que están en estos procesos inconclusos de señalamiento de delitos, pues hace que el sentimiento de impunidad a nivel colectivo se recrudezca. Entonces no podemos aspirar a vivir en paz si no atendemos estos eslabones, porque luego se trata en la opinión pública como de hacer ver el que es más importante el derecho de quien comete un delito que la víctima. Y creo que en esa tabla de valores debemos de corregir la mirada de que el hablar de derechos de las personas que están privadas de su libertad
libertad, es hablar de derechos también fundamentales de todas las personas y que es un eslabón muy necesario y prioritario en la atención de la violencia en nuestro país. No podemos inhibir las conductas delictivas si no hablamos de sistemas justos de justicia. La Constitución dice que la justicia será pronta y expedita, y hablar de procesos de 17 años pues hacen evidente la falta de acceso a la justicia, porque también está la falta de acceso a la justicia de esas víctimas, de quienes debieron de haber recibido ya la reparación de su daño y que pasaron 17 años sin conocer la verdad de los hechos. Entonces creo que en este momento histórico de México debemos de apostar a la consolidación de las instituciones. Lo que dijo el secretario de Gobierno, eso aunado a lo del INAI, pues creo que es un reflejo de desdén que se tiene por las instituciones. El asunto es que México tiene un derecho constitucional y también un derecho convencional. México ratificó esta serie de tratados que protegen derechos de las personas, es progresivo, no puede llegar un presidente a decir, bueno, les confirmo que a mí no me interesa, entonces yo no voy a seguir por esta línea. Los derechos humanos no son negociables ni regateables, entonces creo que esta sentencia viene una vez más a poner el dedo en la llaga y a decirle a México, oye, estás caminando en el sentido opuesto de tus compromisos internacionales. Justamente eso quería proponerles, saber cómo estaban leyendo la reacción del gobierno mexicano a través del secretario de Gobernación a propósito de la resolución de la Corte, un secretario que, ojo, puede ser presidente de la República. Creo que están trabajando con las vísceras y de una forma tan holgada como si no estuvieran en una crisis política. Lo que pasó recientemente en Juárez con el homicidio de Estado en el que murieron 40 migrantes, pues es una crisis que debería tener ocupado este gobierno, y creo que es una forma de prender fuegos por todos lados para distorsionar la opinión pública, pero a la vez están mostrando de qué materia están hechos. Entonces creo que personas antidemocráticas y personas fuera de las instituciones pues siguen siendo un riesgo para este país, y la ciudadanía no es tonta. Creo que la ciudadanía, hoy más que nunca tenemos acceso a la información, vemos cómo es difícil tapar el sol con un dedo, como antes se hacía. Entonces, si no lo publican los medios oficiales, pues sigue habiendo información. Entonces, a mí me parecen muy sobrados. ¿Pero qué? Pero no hay INAI. No, pues no hay INAI. Y no hay otras muchas cosas que se han ido desmontando. Pero hay sociedad civil. Esta semana, que es otro de los temas que habíamos propuesto, vemos también cómo se contiene la reforma que atenta contra las facultades del tribunal. Entonces, a más autoritarismo, antiautoritarismo, más ciudadanía. Entonces creo que estas muestras no le podemos dejar a todas las mujeres. Creo que las mujeres son las más organizadas. Hay que reconocer la actuación de la Red Nacional de Mujeres en Plural, que logra articular esos esfuerzos, pero pues no son las defensoras de todo. Tendrían que estar defendiendo el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el INAI, ¿no? O sea, al final necesitamos mayor presencia de la ciudadanía en el resto de los temas. Pero me parece que el tema del TRI fue un ejemplo de meter el cuerpo precisamente en el momento adecuado. ¿Cómo lo leíste tú? No, totalmente, porque en el caso específico de los derechos políticos de las mujeres siempre ha tenido que ser así. Siempre ha sido a través de lucha y siempre ha sido a través de golpe de sentencia. Por eso en el caso específico de las mujeres es muy importante mantener fortalecido al Tribunal Electoral, porque ha sido con base en sentencias como cosas que incluso están en la Constitución. Si no es a través de esos resolutivos, los partidos no lo aplican. Los partidos son expertos en sacarle la vuelta a sus obligaciones legales. Y me parece a mí muy delicado lo que ocurrió con la forma en que se comportaron los dirigentes de los partidos políticos y los coordinadores, porque vienes de un proceso en el que lograste que la ciudadanía aceptara salir contigo a defender al INE, aceptara marchar contigo con todas las reticencias que puede haber, y luego vienes y te pones de acuerdo en lo oscurito muy rápidamente en una jucopo que está integrada por puros hombres, además, a tratar de debilitar a la autoridad que te puede poner freno, pues. Entonces, yo considero que lo que pudo haber ganado la oposición en esa defensa al INE, se le cayó. Pero es que yo te haría una precisión, no es que le haya permitido la sociedad civil marchar con ellos, es que ellos se incorporaron con la sociedad civil y la sociedad civil lo permitió. A mí me pareció muy bien la posición de Malú Micher, que siendo una senadora de Morena,
se levantó y con una gran valentía dijo, no va a pasar esto, aquí no va a pasar. Salma Luébano me pareció también. muy buena intervención. Qué bueno que se dio en esos términos y qué bueno que se paró el tema del tribunal. Sí, además, pues hay que perfilarlos, ¿no? Hay que ver quién. Yo retomaría una frase nada más de una carta que le envían abierta a las legisladoras, las integrantes de la Red de Mujeres en Plural, son 2 líneas, que dice: no hay legislación que pueda aprobarse sin nuestro apoyo, hagamos sentir esa fuerza evitando todo retroceso. Y la última frase es la importante: sino que esta nación, compuesta en su mayoría por mujeres, se los demande. Al final, esas mujeres están ejerciendo un poder político que emana justo estas acciones afirmativas que son causa y consecuencia de la lucha histórica de las mujeres por los derechos políticos. Entonces vemos cómo se logró detener el cerco, ya las mujeres han logrado frenar algunos atentados del poder contra los avances de los derechos de las mujeres, y pues siguen teniendo una fuerza política que creo que se ha demeritado. Solo cerraría en que siguen creyendo que no tienen el peso que tienen las mujeres. Exacto. Siguen violando la Constitución, se viola la paridad en este país, y la razón por la que no se ha judicializado es porque no ha sido periodo electoral, pero puede llevarse un juicio político a las y los gobernadores que violan la Constitución, porque están cometiendo violencia política. Entonces necesitan los gobernantes voltear a ver y remendar este asunto, porque no podemos llegar al siguiente periodo electoral con una Constitución que se viola por gobernadores. Entonces, ojalá que este ejercicio sirva para que tomen conciencia y dejen de hacer propuestas y de tomar decisiones que van en contra de las mujeres. A mí me pareció inverosímil, esa intentona del PAN y del PRI de querer entrarle a esas reformas, y lo primero que me preguntaba es, bueno, ¿qué carajo país están leyendo? ¿Qué no están viendo la situación? ¿Cómo quieren regresar al poder con esas actitudes? Toda vez que ya se habían visto rebasados en varias coyunturas anteriores, la más reciente, la del INE, a la que hacía alusión Moisés hace un momento, Lourdes. Sí, ese es uno de mis puntos específicamente, cómo accedieron a eso viniendo de donde veníamos y en el contexto en el que estamos. Exactamente. Por eso aquí el que Movimiento Ciudadano no se haya unido a esto es únicamente que Dante Delgado hizo una mejor lectura del contexto. Sí, nada, tampoco que sea nada líderes de la democracia, ¿no? Pero hizo una mucho mejor lectura del contexto y de la opinión pública y de cómo esto les iba a impactar negativamente. Pero es una vez más Alito desde la víscera, ¿no? Porque hay que retomar que Alito y Santiago Krill empezó a renovar sus dirigencias estatales. El señor llevaba el 70-80, lo hablamos en esta mesa, de cambios de dirigencias con hombres, y el tribunal le exige que observe la paridad en sus órganos internos, le exige que haga un protocolo. Entonces, obviamente, al pertenecer o ser dueños todavía de la mesa en la que se toman las decisiones, pues creyeron que era más fuerte esa fuerza o esa disciplina, que entre comillas, que el movimiento feminista. Y creo que esta muestra fue muy importante. Yo coincido con lo que dice Lourdes. A mí me parece que el tema de Movimiento Ciudadano fue más el colmillo que tuvo Dante para leer la coyuntura y ver cómo estaba manifestándose, que como una vocación democrática. Lo veo más. ¿Dónde la seguimos, Lourdes Encinas? Con L, Janet Arrizón con J. A mí me pueden seguir en Twitter como Lojesa, con L y con J. Janet Arrizón también en Twitter. Gracias. Con J. Con J, sí. Muy bien. Muchas gracias.